Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, compareció ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y estimó que las muertes por la COVID-19 podrían llegar a 25,000 o 30,000, y ya no las 8,000 que él mismo había calculado en abril pasado. Frente a los cuestionamientos por el número de casos y muertes por la COVID-19, López-Gatell dijo que en todo el mundo hay subregistros y que contar cada caso de un fenómeno inconmensurable es un desperdicio de tiempo, esfuerzos y recursos. Esto luego de que la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, pidiera que se realizaran más pruebas de COVID-19 y cuestionara las diferencias entre los datos presentados por las autoridades federales y las locales. López-Gatell señaló que Reynoso tenía poco conocimiento del Sistema Nacional de Salud, dada su formación académica, y después explicó las funciones mentales superiores, entre ellas la atención. López-Gatell dijo también que esas preguntas eran prefabricadas o preorientadas. La bancada del PAN pidió emitir un extrañamiento al subsecretario por sus respuestas y posteriormente la senadora señaló que el funcionario evadió sus preguntas y fue grosero, por lo que levantará una demanda en su contra por violencia política. López-Gatell aplicó el mansplaining o macho explicación. Vamos a ver qué opinan las y los panelistas de esta noche. ¿Cómo lo ves, Veloz? De entrada, el subsecretario estuvo un buen rato, varias horas ahí con las senadoras y los senadores. Se le permitió también a varios senadores que no formaban parte de la misma comisión que había llamado a esta comparecencia estar ahí presentes, pero en efecto lo que quedó, digamos, por lo menos en la discusión en redes sociales, fue esa respuesta que le dio el subsecretario a la senadora y la acusación de la bancada del PAN de violencia política de género. ¿Cómo lo ves? Yo diría que primero pondría sobre la mesa que si ella se sintió violentada de alguna manera, pues ahí está la CONAPRED, y si siente que tiene que poner una denuncia, pues es que hay que tomar en cuenta cómo se siente ella, ¿no? Dicho esto, viendo la comparecencia, el ambiente en general fue muy brusco o muy violento. O sea, eso no era una comparecencia, era un espacio para lapidar a alguien y se vio a todas luces. La pregunta que hizo la senadora fue violenta y la respuesta yo creo que fue en el mismo sentido. Pero es muy curioso ver cómo hay una comparación. Claro, es que no se le contestó a Dante Delgado de la misma manera que se le contestó a ella. Y yo creo que incluso no se hicieron ni siquiera las mismas preguntas. Yo de entrada leía, o bueno, escuché la pregunta que le hacía a ella, y más que era una pregunta, era un reiterarle qué se siente ser mentiroso, qué se siente mentir, qué se siente hacer el ridículo por respaldar al presidente, qué se siente haberle fallado a México, qué se siente. Y entonces ella, en ese sentido, que estaba enarbolando las dudas del resto de México, que bueno, yo no comparto y creo que un montón de gente tampoco, tampoco era que iba en ese sentido la pregunta. Yo diría una cosa, creo que hay una utilización del discurso de lo que es la misoginia. Creo que la misoginia se ha utilizado en ese tiempo mucho más para definir que hay un cierto odio específicamente a un grupo de mujeres, a las mujeres, y eso se ve de la manera más transparente en los feminicidios. Dice que en el feminicidio hay una carga impresionante de misoginia. Llevar esto y banalizar el término misoginia en una respuesta que claramente no le gustó a la senadora, y que a mí no me gustó ni la respuesta ni la pregunta, me parece que es burlarse de una lucha constante de reivindicar los derechos de las mujeres y de cuidar a las mujeres de procesos violentos. Me parece que es una manera de utilizar el discurso feminista que ha estado en boca estos días, y me parece que al final una senadora que además resulta ser provida, que además resulta ser con aborto no te voto, que además resulta ser cuidemos las dos vidas, lo que está haciendo es tomar a contentillo lo que le gusta del discurso de las mujeres, pero al mismo tiempo no dejar que tomen decisiones sobre su propio cuerpo. Eso también es una conducta misógina, y las mujeres también podemos ser misóginas. Creo que ella se pudo haber identificado en esto. Yo no diría que no fue misógina si ella lo sintió así, y al contrario, si ella se siente una víctima, que vaya a poner su denuncia, está bien, pero banalizar y sobreutilizar un discurso que además es muy complicado, muy complejo y muy delgado, me parece una burla. Villagrán, ¿es una burla entonces la acusación de violencia política de género? Yo creo que es una burla, o es más banalización, que una mujer de izquierda que continuamente ha pedido que se le defienda
en redes sociales en términos de violencia política de género, no atienda los llamados de otra mujer que se sintió agredida porque fue agredida, y ahorita voy a explicar por qué, simple y sencillamente porque no comparte su corriente política. La respuesta brusca del subsecretario Gatell no fue solo en contra de la senadora Ale Güera Reynoso, sino también de la senadora Nuria Mayorga. A ambas les cuestionó que no eran capaces de entender la respuesta o los planteamientos que el gobierno federal había realizado porque no tenían la capacidad, los estudios universitarios que él de epidemiología. Directamente a la senadora Ale Güera Reynoso le dijo que como ella era comunicóloga y no había estudiado una rama de la medicina, no era capaz de atender, y ahí es cuando empezó su explicación de lo que significa atención y de por qué a ella o la atención iría de manera principal, porque empieza con la letra A. En muchas otras conferencias de prensa ya hemos escuchado cómo Hugo López-Gatell responde de una manera violenta cuando las mujeres lo increpan, y más allá de la preparación que tenga o no, o de que nos esté mintiendo a los mexicanos o no, a muchas sí nos pareció que su respuesta fue propia más de un machito empoderado que de un vocero del gobierno federal que considerado por la OMS para participar en en un organismo mundial. Ya quisiera yo que a mujeres de reconocimiento internacional en la OMS le responda así, simple y sencillamente porque no piensan como él. Voy a mencionar rapidísimo. La senadora le hizo por lo menos 10 preguntas que el subsecretario permitió evadir. Ella le señaló cómo había permitido que AMLO lo contradijera, por qué había habido cambios de cifras constantemente referente a las personas contagiadas, por qué dijo que en un principio que el modelo Centinela, recordó lo del modelo Centinela y lo de multiplicar por 8, por qué luego en la fase 3 salió a decir lo del modelo Centinela que ya no servía. Le preguntó por qué México reaccionó tarde ante la pandemia, le mencionó por qué había habido ya cinco cambios en los picos, como el 3 de mayo, el 9 de mayo, el 20 de mayo, por qué había falta de precisión e incertidumbre en los datos que se nos daban en las conferencias, qué garantía tienen los mexicanos para hablar de salvar su vida, y así puedo seguir con todas las preguntas que le realizó por lo menos a lo largo de 6 minutos. ¿Cuál fue la estimación precisa de números de muertes? ¿Por qué no se están usando los certificados de defunción sino la ocupación de las camas en los hospitales? ¿Por qué la contradicción entre las cifras de la Ciudad de México y las cifras federales? Le cuestionó también de la efectividad del INSABI, y también le preguntó por qué hoy los papás de niños con cáncer se siguen manifestando y nadie en la Secretaría de Salud les está respondiendo. Es decir, la senadora de oposición, las dos, la panista y la priista, hicieron su trabajo y las insultaron. Bueno, decía Martín Estefanía que esto no parece realmente una comparecencia, que estuvo muy rudo. Yo recuerdo que en todas las comparecencias que he visto a lo largo de mucho tiempo ya en el Senado de la República, cuando acuden funcionarias o funcionarios, secretarias de Estado, secretarios de Estado, me ha tocado preparar comparecencias para una secretaria de Estado en algún momento, hace muchos años, pues siempre se ponen así de rudas. ¿Cómo lo ves? ¿Que coincides con Veloz o con Villagrán? ¿Cómo ves el tema de la violencia también? No, coincido contigo en que las comparecencias son así de todos lados. A mí también me ha tocado preparar comparecencias. Yo diría, primero una cosa, cuando dice que no se puede tratar a toda muerte por COVID como fenómeno inconmensurable, yo le diría que leyera un artículo que salió en Reforma hace el martes de la semana antepasada, que se llama duelo, y que después me diga que si eso no es un fenómeno inconmensurable. ¿Que se llama qué? Perdón, no te escuché. Que se llama duelo, ¿no? Que es un artículo. Entonces, si eso no es un fenómeno inconmensurable, entonces no sé qué lo sea. Eso sí es una insensibilidad enorme. Dos, si alguien yo respeto en materia de feminismo es Estefanía, pero creo aquí sí no estoy de acuerdo porque, al decirle simplemente a una mujer, a ver, acuérdese, hay dos tipos de facultades mentales, unas superiores y unas inferiores. Las superiores les voy a explicar qué son las emociones, el lenguaje, la memoria y la atención. Y la atención es la primera, no solamente porque piensa con A, sino porque esta es la más importante. Le estaba diciendo, usted no está entendiendo. Y lo tercero, porque también mencionó la carga de la prueba. Que la carga de la prueba estaba en quien afirmaba. No, para los servidores públicos la carga de la prueba de lo que decimos, si no se entiende es porque no lo estamos diciendo bien. Y sobre todo en crisis, necesitamos tener un lenguaje que todo mundo entienda. Y si hay que repetir lo mismo 50,000 veces,
se repite. Y no es el único funcionario público que ha hecho esto. Pregúntenles a los que estuvieron después del terremoto del 85, pregúntenles después de los desastres de los terremotos del 2017. ¿Es cansado ser servidor público? Sí, es muy cansado. Y nada más termino con una cosa. Némesis era la diosa del castigo en la mitología griega, y a quien arrastraba por los sueros eran los hombres, que le daba eso que se llama la hubris, sí, ¿no? Que es la arrogancia del poder. Creo que estamos a un paso de que López-Gatell se ha arrastrado por los suelos por una diosa del castigo. Parece que estás leyendo Roberto Calazo, pero bueno. Oye, a ver, Alejandro, para no desviarnos, porque sí me gustaría también que habláramos un poco más, no nada más sobre esta acusación por parte del PAN de violencia política de género, que a mí me parece también importante, y coincido con Martín. Yo esta noche no estoy de acuerdo con Estefanía, a mí se me pareció violencia política de género, pero más allá de eso, se tocaron muchísimos otros temas. Fue una comparecencia larguísima en donde se hicieron muchas preguntas respecto a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo más que una comparecencia, creo que el subsecretario fue a impartir cátedra. Y sí me parece digno de un estudio sociológico la tirria que provoca el subsecretario López-Gatell, cuando realmente creo que deberíamos considerarnos como país bastante afortunados de tener a un técnico que es experto, que lleva en la materia décadas de experiencia, que estuvo ya en una epidemia previa, que fue la de la H1N1, que es egresado del Instituto John Hopkins, que es de las que mayores credenciales y relevancia tiene en los debates contemporáneos, que lideró una reconversión hospitalaria exitosa que ha permitido que esto no colapse, que no se desborde la demanda de camas y de ventiladores, que tiene sensibilidad social y que entiende muy bien los fenómenos de desigualdad y de cómo se tiene que equilibrar las medidas de salud con el bienestar económico, y sobre todo que es un excelente comunicador, un excelente vocero, que ante una epidemia en donde se requiere organización colectiva ha sabido informar muy bien y ha sacado frases muy pegadoras como quédate en casa, o la campaña de Susana Distancia, que ha sido retomada como una muy buena práctica a nivel internacional. A ver, además, un segundo, porque lo estás demasiado... A ver, perdón, pero dices que la reconversión y que no se hayan desbordado los hospitales, coincido contigo, pero no es nada más Gatell, son varias instituciones, no nada más la Secretaría de Salud, es el IMSS, es el ISSSTE, es SEDENA, es un esfuerzo, y digamos, intersectorial. Lo de quédate en casa, pues venía de Italia, de yo resto a casa. Lo de la sana distancia, yo no sé si fue él o si fue Jesús Ramírez, o sea, digamos que no fue todo él. Pero tú te estás concentrando en tu respuesta, Alejandro, simplemente en la figura de López-Gatell. Ya me diste material para mi columna la próxima semana, pero la verdad es que te estás concentrando en él y no en las respuestas que dio. ¿A ti te satisficieron? No, insisto, es que la Tierra es digna de un estudio sociológico. Es como el cangrejo que está tratando de salir de la cubeta y todo el mundo lo trata de jalar. A mí me parece que sobre todo las respuestas que le dio al senador Dante Delgado fueron realmente contundentes, en donde había también un tono de mucha falta de respeto. También los funcionarios no son personas que merecen respeto por parte de quienes los interpelan. Se vale el debate fuerte, ¿sí? Pero había también actitudes que lindaban en lo porril, y la verdad es que pues sí había una simetría en el conocimiento. En esto pues tiene definitivamente más credenciales de conocimiento López-Gatell, así como en procedimientos parlamentarios los legisladores tienen sus credenciales. Y me quedaría con una observación que dio. Todas esas pruebas rápidas y todo ese discurso que ha circulado muchísimo en la opinión pública sobre la eficiencia de las pruebas rápidas, él acaba de dar evidencia de artículos publicados en Estados Unidos, en donde el grado de confiabilidad, o más bien el grado de falla de una prueba rápida, de estas que son muy parecidas a las pruebas de embarazo, prueba rápida, es de 50%. Es decir, hemos estado discutiendo la introducción de pruebas rápidas que tienen la misma validez o la misma infalibilidad que un volado con una moneda. Sin duda. Y de hecho hoy fue tema en Estados Unidos por el tema justamente de eso. El CDC, el Center for Disease Control, dijo que las PCR son las pruebas que son mucho más confiables que estas otras de las pruebas rápidas. Veloz, ¿quieres? Estás levantando la mano. A ver, yo creo que lo más importante, como decía al principio, es cómo se siente la persona que está denunciándolo de misoginia. Si ella se siente violentada, pues no importa lo que opinemos el resto de las personas, y creo que es lo más importante, digamos, defender el derecho de la persona que se siente víctima o de la víctima de denunciar este acto, y creo que ella lo ha hecho. Falta que lo haga en las instancias correspondientes, solo espero que lo haga ella y no Marco Cortés, como se ha manifestado en estos días. Creo que eso es lo más importante. Segundo,
Yo diría que sí, que igual un poco en la actitud fue diferente con ella, pero definitivamente violencia política de género no es. Y utilizar un montón violencia política de género como lo han utilizado muchas mujeres en este transcurso de los periodos electorales o en este tiempo, simplemente por golpeteo político, hace mucho más daño a las cosas que sí son violencia política de género. La violencia política de género es el menoscabo de las actitudes políticas de la persona de mujer cuando se le está atacando por parte de alguien. Hacer referencia a su vida privada, vincularla con otro político, diciendo que ella no es dueña de su propio destino, y otras 5 causales que implican violencia política de género. Eso definitivamente no fue política de género. Yo diría que sí, quizá hubo una contestación de manera distinta y que hay que decirlo, pero también terminaría diciendo esto. Si todo es misoginia, al final nada es misoginia y hay que tener cuidado con eso. Y para terminar, a mí en este programa Ana me contesta diferente que le contesta Alejandro y que le contesta Martín. Por lo tanto, yo diría entonces, que ese es el parámetro, pues entonces conmigo Ana está siendo muy misógina. Ok. Ana. Creo que hay que tomar en cuenta el espacio en el que está debatiendo y el espacio en el que igual está manera que mi compañera pues señala eso, yo también me he sentido violentada de manera personal, humillada, señalada, interrumpida, y de cualquier manera yo lo entiendo en términos de que estamos en un programa de debate donde contrastamos ideas irreconciliables en muchos caminos. Pero referente al caso de la senadora Ale Güera Reynoso, por lo menos de los 3 causales que señala mi compañera, esos fueron los 3 causales. Sí hace alusión a su vida personal cuando le señala que como ella es comunicóloga, no es capaz de entender términos de epidemiología, como no lo hizo con otros senadores. Determina que no puso atención, también le dijo, ¿no? Prácticamente. Sí, y que entonces que no tiene la capacidad alta funcional de poner atención. También hace un llamado de atención a que alguien más está tomando lesiones por ella, una de las causales que acaba de señalar Estefanía, porque dijo que era una pregunta preconcebida, es decir, Hugo López-Gatell pudo haber respondido las preguntas sin hacer esos señalamientos personales y denostándola por ser panista. El subsecretario no respondió como funcionario, sino como un militante y obediente de López Obrador. Bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a esto de las comparecencias, porque sigue también la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard, también va a hablar sobre este tema de la COVID-19, pero lo que yo sí quiero dejar bien claro es que las comparecencias son un ejercicio republicano en donde el legislativo, las senadoras, los senadores tienen la facultad constitucional de llamar a cualquier funcionario público a comparecer, a dar una respuesta sobre algún tema de interés público, y para mí, la verdad, no me gustó el tono de López-Gatell y creo que dejó más preguntas que respuestas. Hacemos una pausa. Al regresar, el domingo terminará la Jornada Nacional de Sana Distancia y cada zona del país regresará a las actividades con nuevas normas y la guía de un semáforo epidemiológico. Por lo pronto, la zona metropolitana del Valle de México, aquí la Ciudad de México, sigue en rojo, al menos hasta el próximo 15 de junio. Es tiempo realmente de regresar. Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.